Que Dios les bendiga, hermanos. En esta ocasión quiero hablarles sobre las 3 etapas de la instrucción. Generalmente, cuando hablamos de instruir a nuestros hijos, muchas veces pensamos que el ente indicado para instruirlos es la iglesia. Y nosotros decimos, estoy instruyendo a mi hijo porque lo estoy llevando a la iglesia. Lo mismo sucede en la sociedad porque las personas creen que están educando a sus hijos porque los llevan a la escuela. Sin embargo, en la escuela, el colegio, lo que enseñan es aprender matemáticas, ciencias o cualquier otra área del aprendizaje. Sin embargo, es en la casa donde nosotros debemos instruir a nuestros hijos correctamente. Si es en modales, tenemos en la casa que enseñarles a decir buenos días, buenas tardes, permiso y todo el aspecto de los modales. Cuando se trata de instruirlos en la vida cristiana es lo mismo. No podemos delegar esta labor nuestra a la iglesia, pero muchas veces no sabemos qué paso seguir para instruirlos adecuadamente. En esta ocasión quiero hablarles sobre 3 aspectos interesantes acerca de la instrucción. El aspecto número 1 sería el ejemplo. Como padres, nosotros estamos en la obligación de ser un buen ejemplo a nuestros hijos. Cuando en la Biblia se nos dice, hermanos, en el libro de Proverbios, capítulo 22 y versículo 6, instruye al niño en su camino y cuando sea viejo no se apartará de él. Muchas veces, como dije, quizás pensamos que es llevarlos a la iglesia, pero cuando estas palabras se escribieron, la iglesia no existía. Entonces, ¿a qué se refiere el escritor a los Proverbios cuando nos dice que instruyamos a nuestros hijos? El primer paso sería ser un ejemplo a ellos. Porque nuestros hijos, aunque escuchen lo que les decimos, ellos van a hacer lo que nos ven a hacer a nosotros. De modo que si nosotros tomamos un camino equivocado y si hacemos cosas erradas, eso mismo van a hacer ellos. Pero si nuestros hijos nos ven a nosotros orar, nos ven a nosotros estudiar la palabra, nos ven a nosotros congregarnos, obviamente ellos harán lo mismo porque es lo que les estamos enseñando. Esa es parte de la instrucción, ser un buen ejemplo. Nosotros no podemos decirle a nuestro hijo que haga algo que nosotros no estamos haciendo, porque no le estamos dando el ejemplo para hacerlo. La mejor forma o la principal forma de enseñar es dando un buen ejemplo. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo que se presente como ejemplo a los demás y le da ciertos aspectos en los cuales él debe ser ejemplo. Así que todo cristiano debe ser ejemplo a otras personas y mayormente a los de su casa, a sus hijos. El aspecto número 2 es la enseñanza. La Biblia nos dice que en el pueblo de Israel, cuando los judíos leían este proverbio 22:6, ellos leían y entendían claramente de qué les estaba hablando el escritor, porque ya la ley les decía a ellos que cuando ellos iban a instruir a sus hijos, cuando fueran por el camino tenían que irles hablando de la palabra, de la ley de ellos, instruyéndoles correctamente, transmitiendo el conocimiento de una forma verbal, que no se trata solo de dar ejemplos, sino de enseñarles correctamente, porque muchas veces nuestros hijos, aunque escuchan sobre ciertos temas de la Biblia, necesitan que se les explique. ¿Y quién mejor para explicarles que su padre o su madre? Por eso es importante que todo cristiano conozca la Escritura para que también él pueda enseñarle a sus hijos y que ellos puedan aprender cuáles los conceptos y verdades que la palabra de Dios encierra y que ellos deben conocer. Termino con el aspecto número 3, el cual es la corrección. La Biblia dice que Dios al que ama lo disciplina. Muchas veces nosotros pensamos que corregir a nuestros hijos es un error, que no podemos corregirlos, que no podemos decirles que están equivocados. Sin embargo, la Biblia nos da ejemplos de hombres que no lo hicieron y por no corregir a sus hijos les fue mal. Prueba de ello es la relación que David tenía con su hijo. Adonías, quien dice la Escritura que nunca lo entristeció con decirle, eso que haces es malo. Y por no hacerlo, este hijo se pervirtió tanto así que cuando ya era grande, dice la Escritura, que él tenía el concepto que todo lo que él quería lo podía obtener. No lo dice literal, pero lo enseña. Y por eso es que como David nunca lo entristeció, dice la Escritura que un día, al estar grande, él usurpó el trono de David su padre y se proclamó rey por un día. ¿Por qué este hombre hizo eso? Sencillo, porque él había creído que todo lo que él quería lo podía obtener porque nunca nadie le había dicho que lo que él estaba haciendo era incorrecto. Ese es el problema cuando no corregimos a nuestros hijos. Cuando digo corregir, hermanos, no me refiero solamente al aspecto de golpearlos, porque cuando tú corriges a un hijo no necesitas golpearlo,
Tú le puedes llamar la atención, tú lo puedes aconsejar, tú le puedes decir que lo que está haciendo es incorrecto. Eso es corregirlo. No vayas a pensar que te estoy diciendo que lo golpees, sino que le señales el camino correcto para que él no cometa errores. Estos tres aspectos los podemos usar en cualquier área de la vida para instruir a otras personas. Si tú eres un líder en la iglesia, es necesario que tú des un buen ejemplo, que tú enseñes y que corrijas a aquellos que estás instruyendo. Y la Biblia misma nos dice que cuando corriges al sabio, él te amará, pero cuando corriges al necio, él te aborrecerá. Depende de quién estás instruyendo y así será la reacción. Pero nuestro deber como padres y como líderes es instruir correctamente a nuestros hijos, a nuestros hermanos o a cualquier persona que esté a nuestro alrededor. Que Dios te bendiga.